Hola hermanitos, bendiciones para todos. Hoy vamos a reflexionar, hermanos, en la Sagrada Escritura sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a ver en el evangelista San Marcos capítulo 3 del 20 al 30. Vuelto a casa se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se le perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Bien, aquí, mis hermanos, encontramos cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hacía? Predicaba la buena noticia de salvación, resucitaba muertos, liberaba endemoniados, denunciaba el pecado, sanaba enfermos, leprosos y tantas otras cosas más que él hizo cuando anduvo en la tierra. Y estos maestros de la ley sabían y veían con sus propios ojos lo que Jesús hacía. ¿Y qué fue lo que dijeron? Este está poseído por Belcebú, jefe de los demonios. ¿Qué están diciendo? Que todo eso que Jesús hace, que Jesús está realizando, esas obras buenas que Él está haciendo, las está haciendo ese espíritu malo, que es obra de ese espíritu malo. Por eso dice que está poseído por Belcebú. Y por eso Jesucristo dice que se perdonará toda la blasfemia, todo pecado que se diga o que se haga contra Dios. Pero el que calumnia al Espíritu Santo jamás tendrá perdón, ni en esta vida ni en la otra. Y en el verso 30 dice: y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Este era el pecado, fue el pecado de los maestros de la ley, de los fariseos, a veces de los sumos sacerdotes, que le atribuían a las obras que Jesucristo hacía al demonio. O sea, le atribuían lo malo a lo bueno. Y por eso dice, y precisamente este era su pecado, cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Aquí, mis hermanos, podemos nosotros descubrir cuál es ese pecado del que habla nuestro Señor Jesucristo, que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Pero a nosotros, ¿qué enseñanza nos deja o qué nos dice a nosotros hoy actualmente? Que muchas veces también nosotros podemos caer en este error y cometer este pecado. Vamos a poner ahora un ejemplo
también como católicos, como miembros del pueblo de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros escuchamos a veces a un sacerdote o a un obispo, o escuchamos a algún laico predicando la palabra de Dios y denunciando el pecado, pero denunciando el pecado dentro de la misma iglesia, denunciando el pecado en la misma jerarquía, denunciando el pecado en el clero. ¿Qué es lo que sucede? Escuchamos nosotros a católicos decir, ese predicador ya está en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O ese predicador ya no está en comunión con la iglesia. ¿Por qué? Pues porque está denunciando el pecado que se da allí mismo. Pero preguntémonos, hermanos, ¿Jesucristo tolera el pecado? ¿La iglesia que Jesús fundó tolera el pecado? ¿Ama el pecado? ¿Está del lado del pecado? ¿Tolera el pecado? Claro que no. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando nosotros escuchamos a alguien denunciando el pecado dentro o fuera de la iglesia, pero si es pecado no importa donde sea, ¿por qué muchas veces nosotros decimos, caemos en ese error y decimos esa persona ya no está en comunión con la iglesia? Esa persona ya ya no es parte de la iglesia. A veces hasta los mismos sacerdotes escuchan a un laico denunciando el pecado que se da dentro de la jerarquía y ellos mismos dicen, ese pues ya anda mal, ese ya anda fuera de la iglesia, ese ya no está en comunión con la iglesia. ¿Acaso no está pasando lo mismo que pasó con los maestros de la ley? Porque si nos ponemos a reflexionar en esto, hermanos, Jesucristo está en contra del pecado. Jesucristo rechaza el pecado y a eso vino, a denunciar el pecado. Y por eso lo mataron, por eso lo crucificaron. Los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, los mismos representantes en la iglesia judía. ¿Sí? Entonces, por eso lo persiguieron. No lo persiguieron los ateos, no lo persiguieron las naciones paganas, no. El mismo clero judío, los jefes de la religión, porque él les denunció el pecado fuertemente, les hizo ver sus errores, sacó a la luz todas sus hipocresías, y por eso lo persiguieron y por eso lo asesinaron. Hoy, hermanos, está sucediendo algo igual dentro de la iglesia. Cuando un sacerdote comienza a denunciar el pecado ahí mismo dentro de la iglesia, se le van todos encima, porque está poniendo el dedo en la llaga, y hasta lo censuran, hasta les quitan su cargo, hasta ya no les dan la autoridad de que ejerzan su apostolado de sacerdocio. Ahora imagínense un laico que esté denunciando el pecado ahí mismo dentro del clero. Es como cuando vemos un panal de avispas. Mientras no lo tocamos, ahí están a gusto las avispas, silencitas. Pero apenas les golpeas el panal, se te viene encima el montón de avispas. Y eso mismo sucedió con Cristo y los fariseos y los maestros de la ley. Porque ellos se sentían buenos, se sentían perfectos. ¿Sí? Y cuando Jesús les empieza a denunciar que sus errores, sus pecados, no, pues entonces se alborotan y se van contra Él. Y eso mismo sucede hoy en la iglesia. Ahora, ya el que no está en comunión con la iglesia es el que denuncia el pecado. Es el que predica la verdad tal y como es. El que predica el evangelio tal y como Jesús lo mandó. Ahora ese ya anda fuera de la iglesia. Imagínense como que si Cristo fuera cómplice del pecado, como que si Jesucristo
ensalzar el pecado, como que si Jesucristo estuviera del lado del pecado. Fíjate, ahí podemos estar cayendo en ese pecado contra el Espíritu Santo. Cuando le atribuimos a lo bueno algo malo. Porque al decir esa persona ya no está en comunión con la iglesia, esa persona ya está fuera de la iglesia, ya, ¿qué estamos diciendo? Si es una persona que está denunciando el pecado. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo debemos tener mucho cuidado en eso? Hoy está de moda esto, que nadie puede denunciar el pecado que se da en la jerarquía porque ya te tachan de endemoniado. Así como los fariseos y los maestros de la ley le decían a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que dice, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que hoy más bien los que están en comunión con la iglesia son los que no profesan el mismo credo? Como los protestantes, eso no dicen nada. ¿Sí? O aquellos proabortistas y que siguen comulgando en la iglesia, y eso no dicen, ese no está en comunión con él. No, eso no, de eso no dicen nada, la jerarquía a veces, o los mismos del clero. Pero escuchan a un predicador, o a alguien, a un sacerdote que está denunciando ya el pecado, sea fuera o dentro de la iglesia. No, ese ya no está en comunión con la iglesia. ¿Se fijan, hermanos? Aquellos que están en favor del aborto, aquellos que están en favor del matrimonio del mismo sexo, de eso no se dice, eso no están en comunión con la iglesia. Hasta se apoyan en el clero. No todos, ¿verdad? Porque sabemos que en el clero está la cizaña y está el trigo. Y tenemos que ir descubriendo cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de que cuando escuchemos a un predicador, sea quien sea, laico, sacerdote o obispo, que esté sacando a la luz toda la cochinada que hay dentro de la iglesia, que esté sacando a la luz todo el pecado, esa persona está inspirada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a eso viene, a sacar a la luz todo el pecado, toda la suciedad. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Pero hoy no, hoy es al revés. Hoy en la iglesia encontramos también muchos fariseos que se creen infalibles, creen que son perfectos, que no necesitan que nadie les predique, que no necesitan que nadie les descubra los pecados, que les denuncie sus pecados. Mucha complicidad ahí mismo dentro, que se cubren unos a otros y va creciendo, se va metiendo más y más Satanás. El humo de Satanás va entrando dentro de la jerarquía, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque, como dice el profeta Isaías, somos como los perros mudos que no ladramos. Y así nos hacemos cómplices. Entonces, hermanos, aprendamos de Jesucristo. Él vino a denunciar el pecado. Él vino a destruir el pecado. Y si Él es enemigo del pecado, todo cristiano debe de ser lo mismo. Debe ser enemigo del pecado, sea dentro o fuera de la iglesia. No nada más fuera de la iglesia. Porque el Señor, cuando envía a sus profetas, los envía a denunciar el pecado dentro de su pueblo. Fíjense, vamos a ver ahora lo que dice en Isaías 58:1. ¿A dónde envía nuestro Señor al profeta? Isaías 58:1. Nos dice aquí, dice: grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta, y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Palabra de Dios. A ver, ¿a dónde envía el Señor siempre al profeta? A su pueblo, a su casa. Entonces, hermanos, ¿por qué hoy nosotros como cristianos, católicos,
¿sí? Nos escandalizamos cuando escuchamos a un predicador, a alguien denunciando el pecado dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué decimos ese ya está fuera de la iglesia? O ese ya está en contra de la iglesia. ¿No estaremos como los fariseos? Atribuyéndole al Espíritu de Dios algo malo. Y al espíritu del mal atribuyéndole lo bueno. Hermanitos, creo que debemos de poner atención también a esto. Darnos cuenta verdaderamente quién es Jesucristo nuestro Señor y a qué vino. Y Él no hace diferencias de personas. Siendo pecado, el pecado debe ser nuestro enemigo siempre. Y debemos denunciarlo donde sea. Vamos a escuchar ahora, hermanito, lo que le dice al profeta Ezequiel. También, ¿a dónde lo envía? Ezequiel 2, del 1 al 7. Me dijo, hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice, hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos? ¿A dónde envía al profeta Ezequiel? A su propio pueblo. Y dice, tienes que comunicarle mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes que se han rebelado contra mí, me han dado la espalda, un pueblo de cabeza dura, cabeza cerrada. Y eso mismo, hermanos, estamos viviendo hoy en la actualidad como pueblo de Dios. A hoy se tolera mucho el pecado. Y el que está en contra del pecado, dicen, está en contra de Cristo, está en contra de la iglesia, no está en comunión con la iglesia. Pero el verdadero profeta, hermanos, no tiene que tener miedo, como le dice aquí a Ezequiel, no temas. Son un pueblo de rebeldes. Les comunicarás mis palabras, te escuchen o no, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Hermanitos, ojalá que esta reflexión nos ayude y que no tengamos miedo de denunciar el pecado, donde sea, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros somos bautizados en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, participamos de esas tres funciones: ser profetas, sacerdotes y reyes. Hermanito, ánimo y que Dios te siga bendiciendo.